Este año cerramos con una extraordinaria serie. 4 miércoles previos a la llegada del mejor festejo del año, ¿cierto? Y este advenimiento lo vamos a festejar con esta serie que he titulado El Mesías, noticias de gran gozo. Te animo a que nos acompañes estos 4 miércoles, este miércoles y los próximos 3 miércoles, porque vamos a hablar de 4 verdades, 4 títulos del Mesías que traen consigo precisamente eso, noticias de gran gozo. Y el reto para mí fue elegir las 4 verdades, porque podremos hablar infinidad de títulos acerca del Mesías que representan verdades sumamente increíbles, y yo anhelo de verdad que a partir de hoy, de este auditorio, salgas con una noticia de gran gozo en tu corazón. Ese es el objetivo. Que previo al festejo de Navidad de este 2021, más allá de que si vas a cenar o no vas a cenar, si se va a reunir la familia o no se va a reunir la familia, si vas a tener la oportunidad de salir de vacaciones o no vas a tener la oportunidad de salir, más allá de todo aquello que este mundo engloba y segmenta como tradicionalmente lo hace cada año, te lleves en tu corazón que sí, ciertamente no hay evidencia contundente que pueda decir que Cristo nació un 25 de diciembre, pero no celebramos fechas, se recuerda, celebramos acontecimientos. Y el acontecimiento principal es que tú y yo entendamos lo que el Mesías vino a hacer en nuestra vida. Y más allá de todo lo que te dije, tengamos en cuenta estas verdades. Y yo creo que aún puede una persona no tener todo lo que dije anteriormente, no puede contar con ello y aún así estar gozoso esta Navidad. ¿Cuántos saben que la Navidad no depende incluso de todos los bonitos regalos y todo lo que se adorna? Podemos decir entonces que nuestro corazón puede festejar este año con estas verdades, ¿cierto? Y yo anhelo de verdad que eso sea para ti esta serie. Así que bueno, ¿me acompañas a orar para poner en manos de Dios este tiempo y que Dios nos ayude en esta travesía, estas 4 miércoles de declaraciones profundas y también de manera muy práctica las aterricemos en nuestra vida diaria? ¿Sale? Cierra un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, primeramente te agradecemos por la oportunidad que nos das, te agradezco por este auditorio, por todos los que han dispuesto en su corazón el disponer de esta hora en su vida espiritual, que es importantísimo. Pero también te agradezco por todos los que están detrás de esa pantalla observando esta enseñanza grabada. Gracias porque todas estas verdades nos repercuten a todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor. Y nuestra oración es para que a través de estas verdades, el recorrido de estas verdades en nuestras vidas, sea asentado, Señor, tu reino. Y realmente estas noticias traigan gozo de lo profundo de nuestro corazón, de adentro hacia afuera, y reflejemos. Y aún en un tiempo y en un año tan difícil como ha sido este año para muchos de nosotros en diferentes áreas, podamos sonreír y podamos, Señor, decirle al mundo que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. Nuestro gozo es por medio de aquel que nos ha dado vida eterna. Y en un mundo que se desquebraja y que cada vez más, Señor, se ve desanimado, opacado por las malas noticias que abundan a diario, Señor, que haya este remanente fiel que puede sonreír a pesar de las condiciones que se encuentran. Porque hace más de 2000 años vino el Mesías, vino el Hijo de Dios, el ungido. Vino aquel que realmente comprobó con toda su vida, no solamente con su vida, sino con su obra,
que realmente era el Hijo de Dios. Y por ello, Señor, estamos agradecidos, porque el más grande regalo ya lo hemos recibido. El más grande milagro ya lo hemos recibido. La más grande obra ya está en nuestras vidas, Señor, que podamos decir que por medio del Hijo tenemos vida y vida en abundancia. Por la fe en el Hijo de Dios, hoy estamos justificados ante el trono de Dios y podemos ser aceptos delante de ti, Señor. Gracias. Que este recorrido nos sirva a cada uno de nosotros a darnos cuenta de lo que hemos perdido de vista y nos ayude a reflexionar nuevamente en verdades que a lo mejor parecen, Señor, simples, pero a su vez proporcionan a nuestro diario vivir mucha practicidad en cada uno de sus elementos. Gracias nuevamente, Señor, te damos en esta hora y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga iluminando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Todos decimos amén? Bien. La primera sesión, la primera noticia, son 4 noticias, gracias, 4 títulos del Mesías que vamos a ir descubriendo. Y puedes leerlo, por favor, fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál es la noticia número 1? El retoño que trae justicia. Así es, el retoño que trae justicia. Si tú tomas nota, te recomiendo que vayas tomando notas. Este es el primer título dentro de muchos, como te decía hace un momento, que encuentro que las Escrituras revelan acerca del Mesías. Ahorita vamos a ver qué es eso del retoño, pero si un retoño lo está asociando como si fuese un nombre propio, ¿verdad? No es una persona que se llama retoño, porque el retoño que trae justicia. Bueno, si yo hablo de un retoño, inmediatamente viene a mi mente un vástago, ¿cierto o no? Un pequeño racimo, un pequeño tronquito, ¿cierto? Pero ¿cómo que ese retoño traerá justicia? Bueno, eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Y dónde está referenciada? Vamos a ir, si tú traes tu Biblia, me encantaría que me acompañaras, aunque aquí en pantalla van a ir apareciendo los versículos, pero esta porción está en uno de los grandes profetas. Bueno, en realidad todos son grandes delante de Dios, todos son grandes. Recuerda, cuando hablamos de profetas mayores y menores, solamente nos referimos en cuestión de canon, ¿sí? No quiere decir que unos sean más que otros. Solamente se les dio ese nombre para diferenciar el orden de entre unos profetas canónicos que tienen mayor número de capítulos que otros que tienen menor número de capítulos. Pero para Dios, delante de su presencia, todos son igual de importantes. Isaías es uno, sin duda, de mis favoritos, porque Isaías es uno de los profetas que más, profetizó acerca del Mesías. Y utilizó diferentes analogías, diferentes metáforas para hablar de aquel que estaban esperando. Y también en tiempos tan difíciles y tan duros, Dios levantó a un Isaías. Que de acuerdo a la tradición, Isaías, ¿sabes cómo muere? Cortado en 2, literal, con una sierra. De acuerdo a la tradición judía, es uno de los que fueron aserrados así. ¡Qué tremendo! Cómo cada uno de los profetas fue perseguido, vituperado y al final, con un final, ya no estamos en la serie anterior, pero dicho sea de paso, es otro de los que padeció por causa del mensaje que Dios puso en su boca. Y hablar de parte de él fue el principal y mayor reto en un tiempo tan difícil y complicado como el que ahora vamos a ir desarrollando. Pero vamos a ir allá a las Escrituras, ¿te parece? Capítulo 11, vamos a leer los primeros 5 versículos, únicamente los primeros 5 versículos, ¿sale? Ok, versículo 1. Del tocón, ¿sabes qué es un tocón?
un racimo, una pequeña ramita. ¿Ah? Me encanta la NTV, es mucho más contemporánea. Del tocón de la familia de David. ¿Te dice algo? ¿Está hablando del rey David? Sí, efectivamente. De la familia, del linaje, dice la Reina Valera, de aquellas raíz de la familia de Israel, David. De ahí dice, saldrá un brote. Sí, un retoño, ahí está. ¿Un qué? Pero mayúscula o minúscula. No está hablando entonces literalmente. No está hablando de un pequeño retoño de que sale. ¿Has visto en los árboles cuando los cortan y de repente empieza a crecer ahí? ¿A poco no se ve tan inocente, tan tierno? Los que han plantado árboles, ¿verdad? Luis me platicaba de una anécdota que tuvo de unos árboles aquí en la ciudad de San Martín, y hoy tú pasas ahí, ya son todos unos árboles enormes, pero no estaban así. Empezaron así como lo dice, un retoño. Un retoño mayúscula, está hablando de una persona, está hablando del Mesías. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Versículo 2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Son títulos del Espíritu Santo. ¿Hacia quién? Hacia el Mesías. Fíjate, va a reposar sobre él. Ese mismo Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Me encanta. ¿El Espíritu de qué? De consejo y de poder. ¿Todo eso es el Espíritu Santo? Sí, increíble, ¿a poco no? El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Todo eso iba a ser revestido el Mesías? La respuesta es sí, está profetizando. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Aproximadamente 600 años antes. Y ahorita vamos a ver un poquito más del contexto histórico. Pero cosas buenas, ¿cierto? ¿Tú escuchas esto? ¿No son cosas buenas? ¿Cosas grandes acerca del Mesías? Versículo 3. Él, ¿quién? El Mesías, se deleitará ¿en qué? En obedecer al Señor. Siempre una inclinación a estar sujeto. Y mira, no sé tú, pero yo escucho todos esos versículos y si, inconscientemente ya vienen, o inminentemente vienen ya recordatorios, cuestiones que me hacen recordar el ministerio de Jesús en la tierra. ¿A ti no? Yo empiezo luego a ver cumplimiento en la obra de Cristo. Cuando yo escucho que Isaías dijo esto, viene a mi mente cuando Jesús dijo, yo no hablo de mi propia cuenta. Empiezo a recordar cuando Jesús dijo que Él hacía todo bajo la voluntad de su Padre. O sea, vemos completamente una claridad de todo lo que se había profetizado. Seguimos leyendo. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Y nuevamente vienen a mi mente todos los sucesos del ministerio de Cristo en la tierra, en su ministerio terrenal, de acuerdo a los evangelios, cómo incluso culturalmente era mal visto, ¿verdad? Porque Él iba con los pecadores, con los publicanos, se juntaba con aquellos que eran mal vistos socialmente, y estamos dándonos cuenta que Él no juzgaba por las apariencias. Versículo 4. Podemos hablar una gran cantidad de cosas, ¿a poco no? Versículo 4. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Y también puedo hablar de... Yo espero que tú también estés recordando tantas cosas
cómo hizo justicia a una viuda, cómo llevó a los más necesitados, cómo alimentó a una multitud. Bueno, la lista es larga. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Increíble. Versículo 5, ahí terminamos. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior, es decir, dentro de sí. Qué importante. Ahora, yo quiero hacerte todo esto ¿para qué? Todo esto observar lo que Isaías profetizó, habló, ya lo vimos, se cumple en Cristo claramente, pero es importante hacer esta siguiente observación. Y yo quiero hacerla trayéndolo a tu vida con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has estado frente a una situación devastadora? No me digas ahorita, pero reflexiónalo. ¿Te ha tocado vivir de esos malos días? Recientemente en el Instituto Bíblico hablaba en Efesios capítulo 6 acerca del día malo que la Biblia enseña. No dice días donde te van a salir mal las cosas, lo hemos interpretado como si fueran días que no sé, no salen. No, el día malo, el famoso día malo. ¿A qué me refiero frente a una situación devastadora? ¿Te ha tocado un diagnóstico médico inesperado? ¿Te ha tocado presenciar o que alguno de tus familiares o cercanos se ha involucrado en un accidente trágico? Son situaciones devastadoras, ¿sí o no? Golpean nuestro ánimo, ¿sí o no? Traen consigo emociones negativas, donde tú y yo podemos tener tal vez una depresión, no lo sé. Pero ¿qué me dices tal vez de una crisis económica? La pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio. Este año es un año donde el efecto de lo que comenzó la pandemia del 2020 trajo consigo un sinnúmero de empresas que se declararon en bancarrota. Muchos negocios y emprendimientos quebraron. Y esas son situaciones devastadoras, porque empiezan anímicamente, golpean nuestro ánimo. O tal vez todo eso lo podemos llevar a cabo con situaciones que han venido con situaciones o relaciones en nuestra propia vida. Pero si tú has estado, si tu respuesta es sí, he estado alguna vez o en algún momento en mi vida en una situación devastadora, precisamente por eso te quise llevar hasta ahí, porque entonces te vas a identificar con Isaías. Porque Isaías vivió en una época oscura, donde no parecía haber salida para el pueblo de Dios. Fíjate en qué momento, esto sí es muy importante entenderlo. En una época oscura no me refiero porque apagaron las luces. Te voy a hablar un poquito de cómo estaba el contexto general de aquel tiempo. ¿Te acuerdas del reinado de Salomón? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Pues después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos. ¿Lo sabías? Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Y se crea una división que trae consigo cautiverio, desobediencia, idolatría. Por eso hay tantos profetas, por eso tenemos una división perfectamente establecida tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Primero y Segundo de Reyes, donde tú ves que en cada reinado, tanto del norte como del sur, Dios levantó profetas. La mayoría de los reyes, tú te sabes la historia, la gran mayoría hizo lo malo. ¿Cómo terminaron?
Te invito a que analices un día, así de manera panorámica, todo el libro, primer y segundo libro de Reyes, y te darás cuenta que muchos de esos reyes, dice, comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Por qué? Porque el patrón que vivía, en el cual se desenvolvían en esos días, el pueblo era pecado, idolatría, religiosidad, etc. Dios fue muy paciente, a pesar de sus mensajeros, no los hicieron caso, terminaron rechazándolos, sufrieron los profetas, bueno, pero Dios tuvo un colmo. Y el trato que Dios hizo para Israel fue utilizar naciones paganas, naciones perversas, para someterlos, para que ellos aprendieran que con Dios no estaban jugando, entre tantas cosas, pero por así generalizarlo. Pero en este momento, cuando viene esta profecía, cuando Isaías lanza esta profecía, el reino ya estaba dividido y el reino del norte ya había caído, escucha bien, a manos de una de las principales naciones perversas. El año pasado di una serie de Jonás, recordarás, si no ahí puedes ir al canal y darte cuenta cómo eran los ninivitas, en otras palabras los asirios. Bueno, Dios utilizó a Siria para llevar cautivo a Israel. Si tú crees que estoy como que exagerando en el trato, yo te invitaría a que leyeras Lamentaciones, por ejemplo, que es un relato durante el exilio, para que te des cuenta de las cosas tan... O sea, tú, si quieres espantarte realmente, si tú quieres, no vayas a ver películas de terror. ¿Verdad? Solo da un panorama por Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, en un periodo precisamente durante el exilio. Vas a ver donde las mujeres cocinaban a sus hijos, literal. Sí, así de horrendo. Ese tiempo es donde ahora se encuentra Isaías, con una inminente ya advertencia al resto, a Judá, recuerda, el reino de Israel, el reino norte, el reino del sur, Judá, va a ser también llevado a exilio por otra nación, también cruel y despiadada, Babilonia. Y ahí ya a lo mejor te es más familiar, Daniel, ¿te acuerdas? Todos estos jóvenes hebreos, bueno. ¿Estoy exagerando? ¿Es que vivía en época oscura? No. O sea, en esos momentos para el pueblo de Israel ya no había como esperanza. Yo creo que mayor o más trágico que una pandemia, porque ¿sabes cómo eran los saqueos de aquellos años? Crueles, despiadados. Bueno, hay relatos de diferentes profetas donde dice: Jerusalén, van a llevar a tus mujeres cautivas. O sea, eso significaba que las iban a tomar a las mujeres, las iban a violar y las iban a arrastrar por las calles. Estoy hablando de que muchos niños iban a estar huérfanos, corriendo, perseguidos. Y los que llegaron a tomar eran para ser esclavos. ¿Por qué? Porque a los hombres los mataban. Literalmente los atravesaban. Y todo, recuerda, por causa de su idolatría, de su desobediencia, en total síntesis, por causa de su pecado. Y también para Judá venía, fíjate, y lo vemos claramente. O sea, ya había pasado como advertencia lo que había pasado con Israel a manos de Asiria, pero aún así el otro reino no entendía. Como decimos aquí, no agarraba la onda, a pesar de que había ya un ejemplo claro de lo que podía pasar. También Isaías dice esto: se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, está hablando le está hablando a Israel,
los tesoros que tus antepasados han acumulado, toda esa gloria, ¿te acuerdas de Salomón, el templo hermoso, eso lujo, eso detallado, eso que David preparó, eso que vimos generacionalmente, todo eso, dice, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. ¿Eso pasó? Eso pasó. El libro de Daniel da detalles de algunas cosas, de cómo tenían en Babilonia un lugar para donde colocaban todo lo saqueado, y empezaron a usar los vasos sagrados del templo de la casa de Dios para usos deshonrosos. Bueno, entonces esos tiempos, en tiempos tan oscuros, en tiempos tan complicados, en un panorama completamente desalentador, es donde surge una profecía. ¿Eso te dice algo? ¿Eso te dice algo? En tiempos tan oscuros se oye una profecía. Se va a levantar un pequeño brote. Algunos de tus hijos, seguimos leyendo, serán llevados al destierro, los harán eunucos. ¿Sabes qué era eso? Literal, los castraban, porque aquel que le daban responsabilidad tenía que vivir por periodos prolongados, y si se desentendía por cuidar de sus hijos o por tener herencia, o sea, sí era un corazón avaricioso detrás de Babilonia, claro. Eso fue con lo que hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego, por cierto, con Daniel, que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, ¿eso sucedió? Sí. Nos presenta Isaías una figura que ilustra todo lo que iba a suceder. Pero en ese momento desolador aparece nuevamente esto. Isaías 11:1. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y esto no es otra cosa más, sino lo que Dios ya había prometido. Y tenemos que hacer nos tenemos que remontar hasta un suceso histórico que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, para que dé evidencia a lo que Isaías en este momento está profetizando. ¿Qué sucedió entonces en ese relato histórico? Fíjate, Dios le está dando una promesa a David que aparece en este libro de Samuel y dice así, capítulo 7, verso 12: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, Dios le dice, levantaré a uno de tus hijos, ¿cómo? De tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Pregunta, ¿eso no es o no este cumplimiento? Claro que sí. Dios había prometido esta gran promesa que iba a traer consigo un desplazamiento de todo aquello que mal encauzado se había dirigido el pueblo de Israel. Ahora, dice, Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Y yo cuando encuentro estas referencias y veo la obra de Cristo, entiendo por qué Cristo mismo se refirió
alguien mayor que el templo. Y entiendo por qué la obra de Cristo proporciona precisamente esto, de afirmar el trono real para siempre. Y entiendo por qué ahora no nos ha colocado a nosotros como parte del mobiliario, sino nos ha dado un título precioso, como piedras vivas. ¿Te das cuenta que no estaba hablando literalmente? Hablaba de una obra tremenda, una obra espiritual. Y entonces quiero recalcar esta verdad, porque este es donde comienzo a desarrollar ya la parte nuclear de esta enseñanza. En medio del caos, en medio de los escombros, en medio de todo lo negativo que vivía Isaías, aparentemente donde nada podía decir algo alentador, porque cuando todo está poco de una manera negativa, no sé en tu propia vida si puedas decir que eso es verdad. Cuando todo está mal, ya no esperas mucho. Tan desanimado puedes estar, ¿a poco no? Que dices, güey, ya hasta el pesimismo empieza a hacer alarde o a hacer escarnio de nosotros. Pero aquí, a continuación, aquí está una verdad fascinante. En medio de los escombros y en medio de lo turbulento de la situación, nos recuerda que Dios tiene gracia para ti y para mí. Y ahí es donde empiezo a que cada uno de nosotros pueda observar y añadir el día de hoy a su propia experiencia, a su propia situación que el día de hoy estés viviendo. Si es complicada, difícil, nunca debes de olvidar que la gracia de Dios está presente ahí. Cuando el pueblo de Israel ya no veía la suya, como decimos, aparece la gracia de Dios. Aparece esto que no es muy alentador. Y es lo que yo quiero llamar los pequeños comienzos. Nunca menosprecies un pequeño comienzo. Nunca menosprecies algo pequeñito que ves por ahí en tu propia vida acercarse como una pequeña chispita, porque esa es la evidencia de que la gracia de Dios no te ha abandonado. ¿Alguien le podrá dar un aplauso a Dios? De manera metafórica, Isaías está diciendo esto. Esto va a aparecer. Está diciendo esto, que lo vemos también en capítulo 53, versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno, ¿cómo? Brote verde. Esto, ¿ves un tierno brote verde? Pero está verde. Todo lo demás estaba seco, bien seco. Pero en medio de eso estaba brotando vida. Como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia Él. Este es el Mesías, que es lanzado en lo más oscuro de la era. Que es lanzado en un mensaje donde ya todo parecía no tener esperanza. Donde ya todo parecía estar completamente a traer simple y sencillamente muerte. En medio de la oscuridad una luz brilló. De un tronco infecundo, por así llamarlo, Dios iba a traer vida.
Y ahí recae la extraordinaria y más grande promesa, que es un recordatorio, que es una gran noticia para ti y para mi familia. La primera noticia que trae el Mesías es recordarnos, escucha con atención esto, que de la situación más sombría y más desesperanzadora, Dios levantó al Rey de Reyes y Señor de señores. De lo profundo, de lo más turbulento de la noche, apareció la esperanza que iba a radiar la luz más grande. Fíjate qué hermosas metáforas. Isaías nos habla de un llamado impresionante. Nos habla de un llamado de la autoridad absoluta que tiene para gobernar. Lo vimos en el verso 2 y 3. Nos habla de un hecho, que el Mesías ciñe sus lomos con justicia y su cintura lo hace con fidelidad. Nos habla de su capacidad para juzgar con justicia y equidad. Nos habla de que siempre, por en medio de la adversidad, existe la esperanza en el Mesías. Y que si te vas a llevar algo de esta primera sesión, que sea esto: que todo este recorrido que estamos observando es para poder llegar al punto que nos proporciona esta primera noticia de gran gozo. Cualquiera que sea la situación que el día de hoy o que en este año has estado pasando o que estás atravesando. Y aquí voy a tratar de generalizar un poquito, porque puede ser de nivel personal. A lo mejor sí, la situación más complicada que has atravesado todo este año ha sido a nivel personal. Has conflictuado contigo mismo. ¿Te ha pasado, te has enfermado o te ha pasado lo que en muchos tiempos no te había pasado? Pero a lo mejor no, la situación no es a nivel personal, tal vez es a nivel familiar. Las relaciones con tu cónyuge, las relaciones con tus hijos, las relaciones entre los propios hermanos, no va bien, no camina bien. Pero a lo mejor no solo es familiar, tal vez es como nación. Una de las cosas que constantemente observo, no es para buscar ser amarillista o otra intención, sino es para percibir cómo el mundo está, es darme cuenta de cómo es, porque mi lectura no solamente es para mi información personal, mi lectura es para discernir espiritualmente en qué tiempo estamos. Y cada mañana a veces me doy cuenta de que tan solo en nuestra nación muere un número determinado de personas por la violencia que hay en este país. Llámese crimen organizado. Actualmente hay por lo menos 5 estados donde se ha desatado una gran cantidad de violencia. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que México o nuestra nación no camina tal vez a la par porque inmediatamente empezamos a compararnos y a darnos cuenta y a veces en malas comparaciones, nos damos cuenta que y empieza el pesimismo y México no está bien y todo está mal y empezamos una suma de comentarios negativos. Y más desempleo, y mayor inseguridad, y no hay cambio, y entonces involucramos todo, personal, familiar, nacional. Y pensamos que no hay esperanza.
Y pensamos que no hay solución y podemos creer que así como estaba el pueblo de Israel en un tiempo tan difícil, que lo único que nos espera es un exilio inminente. Pero en esos momentos, familia, y en los momentos donde puedes decir más oscuros a nivel personal, familiar o nacional, etc., la noticia que trajo el Mesías es la siguiente: no existe, no existe, no existe, no existe un panorama lo suficientemente oscuro y desalentador en donde Dios no pueda obrar. No existe un panorama lo suficientemente difícil, duro o lo que vengas. Si tú estás diciendo, si tu opinión es que está muy duro, muy difícil, muy complicado, en realidad tú no estás viendo lo que Dios quiere hacer en ti. En pocas palabras, familia, solamente estás poniendo pretextos. Porque no existe, no hay, nunca ha existido y no habrá panorama tan difícil, oscuro y desalentador. Y yo no estoy minimizando las cosas. No existirá ese panorama donde Dios no pueda obrar su perfecta voluntad y cumplir fielmente sus promesas. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que en medio de eso, como estás, y tú ponle todo, tú defínelo, como está todo, tu situación personal, familiar, nacional, todo, involúcralo, todo. Quiero decirte que hay un retoño que traerá justicia, que trajo justicia. Y esa es la primera noticia. Que en medio de la desesperanza puede haber un pequeño brote asentado en tierra seca, pero que está verde y producirá vida. Si tú lo crees, si tú crees en este mensaje del Mesías, si tú has puesto tu esperanza en este Mesías, si tú te has rendido al señorío de este Mesías, entonces tú nunca vas a ver las circunstancias, por muy difíciles que parezcan, pensar que no hay solución. Porque hace más de 2000 años vino el Mesías para darte esta primera noticia, que Él es la raíz, Él es el brote, es este retoño que traerá y ha traído justicia al mundo. ¿Le podremos dar un aplauso fuerte entonces? Quiero finalizar orando ahí en tu lugar, ahí donde estás. Y esta oración es más hacia ti, acerca, direcciónala a título personal. Porque si el día de hoy tú no estás percibiendo esta verdad en tu vida, es porque simple y sencillamente falta que sea revelado en tu vida, en tu corazón, lo que representa la llegada del Mesías a tu vida.